y estoy muy contento y agradecido de que esté esta mañana con nosotros Brenda Estefan, analista internacional, conferencista. Querida Brenda, ¿cómo estás? Buenos días. Querido Rodrigo, muy buenos días. Siempre un gusto estar en tu programa. Oye, quería hablar de algo más allá de este asunto de Elon Musk, de Donald Trump, que, bueno, pues está en evolución. Me ha llamado la atención el silencio de Donald Trump esta mañana, pero también ha habido otros aspectos bien importantes. Uno, que finalmente Xi Jinping le levantó el teléfono a Donald Trump. Ayer, pues era una nota muy relevante, sobre todo porque parece que hay los indicios de un entendimiento. China ha flexionado el músculo y su palanca de negociación, que es la exportación de tierras raras como un principio, y anuncia Trump que pues habrá una misión para volver a negociar con China y ponerse de acuerdo. ¿Cómo ves la relación entre la principal economía del planeta, la segunda, y sobre todo lo que es relevante en el aspecto geopolítico, la situación Estados Unidos-China? Pues mira, yo creo que esta relación entre los dos gigantes es la relación más importante para la humanidad en los siguientes años, por las implicaciones que tiene para el resto del planeta, pues cómo se comuniquen las dos grandes potencias. En realidad, pues no hay muchos acuerdos entre ellos, a pesar de que se reunieron en su momento Biden con Xi Jinping 3 veces, pues no logran estar de acuerdo en cómo estar en desacuerdo. Y ahora que entra Trump a la Casa Blanca nuevamente, pareciera que subestima a China. Cuando le pone un arancel de 145%, cuando dice que va a revisar las visas de 270,000 estudiantes chinos que están ya estudiando en Estados Unidos, cuando le pone, aumenta, digamos, las sanciones y los bloqueos tecnológicos para que pueda tener acceso China a ciertas tecnologías, pues era impensable creer que Xi Jinping se iba a quedar de brazos cruzados o que incluso iba, como hubiera quizás querido Trump, a correr a la Casa Blanca para pedir un acuerdo comercial, ¿no? Lo que hace Pekín es, como bien señalas, activar las armas que tenía, que era pues frenar la exportación de minerales, de tierras raras, que son fundamentales para las industrias modernas. Entonces, hace un mes se reúnen en Ginebra, había un acuerdo de que China iba a levantar pues, freno que había puesto a las exportaciones de tierras raras, y lo que vemos en la práctica es que sigue siendo muy tortuoso, pues que Estados Unidos reciba estos minerales tan importantes para las nuevas tecnologías. Y entonces, pues regresa Trump a la mesa de negociación, pero incluso diría yo, pues más debilitado, porque tiene ahora que conceder. Le preguntan a Trump ayer ahí en una rueda de prensa qué va a pasar con los estudiantes chinos. Dice, no, no, para nosotros es un honor tenerlos aquí. Ya, ellos son bienvenidos, los chinos en Estados Unidos. Entonces yo creo que hubo desde luego cosas a cambio de este nuevo, pues frágil acuerdo, diría yo, porque está lejos de haber terminado pues esta guerra comercial entre los dos países, pero bueno, al menos hay cierto entendimiento. Yo creo que se hablen, que haya cierto entendimiento, es una buena noticia en general, no solo para ellos, sino para la humanidad, porque en esta guerra comercial China-Estados Unidos, pues hay un importante perder cuando se aplican así a rajatabla los aranceles, ¿no? No por sectores, no para defender a ciertas industrias, sino de una forma que incluso el CEO de Nvidia ha dicho pues no favorece los intereses tecnológicos de Estados Unidos porque podría acelerar el desarrollo tecnológico en China y pues hacer que se generen dos ecosistemas sobre los cuales se construya la inteligencia artificial, el chino y el estadounidense. Claro. Ahora me sorprendió mucho después de que se dio esta misión negociadora, que en el lado de Estados Unidos estaba el secretario del Tesoro, Scott Bessent, estaba el titular del USTR, no durmieron ese fin de semana, y el lunes Donald Trump dice, estábamos buscando un acuerdo más amplio con China, que ese no estaba, digamos, en el mapa, no lo habían planteado, dice, ya estaba todo listo, y en el último día China nos dijo que no, y mencionaba Trump, esto va a abrir a las empresas eh, más, o la posibilidad de que más empresas estadounidenses lleguen a China, y parecería que ese era el tono no muy público, porque no lo había mencionado antes él en términos de este alcance que estaba buscando. Eh, ¿Crees que, digamos, se pueda profundizar un acuerdo? Porque ya lo mencionabas ahora, es precario el entendimiento que hay, pero ambas economías y ambos países tienen mucho que perder en términos de un enfrentamiento, más obviamente lo que significa para el mundo, pero ¿cómo interpretar pues esta posibilidad que pudiesen tener un acuerdo amplio? ¿Lo ves en el horizonte o es pura retórica?
Yo creo que desde la visión de Donald Trump, a él le gustaría más que un enfrentamiento con Rusia y con China, un cierto entendimiento en el cual estos potencias, digamos, estos poderes pudieran tener mayor control de la economía global, de la geopolítica, del poder, de los territorios. Pero la visión que tienen Xi Jinping y Putin contrasta con esto, porque por un lado, en el caso, por ejemplo, de la guerra en Ucrania, claramente Putin lo que espera no es un buen deal, como diríamos, ¿no? Un buen acuerdo tipo de bienes raíces, como la visión que tiene Trump, sino que hay intereses nacionalistas, históricos mucho más profundos que tienen que ver pues con ambiciones territoriales, con ambiciones de prácticamente la idea de que Ucrania no es un invento como país. En el caso de China, parecía que Estados Unidos dice, bueno, a ver China, ya creciste lo suficiente, tú ten tu pedazo de parcela, yo el mío, pero vamos a acordar cierto, vamos a como a renivelar el tema del comercio global y de la manufactura a nivel internacional, pues que yo tenga un mayor pedazo, un mayor porcentaje de esto. Pero China no está dispuesta en dar un paso atrás en estas materias y por el contrario, la visión de China es también la de conquistar el liderazgo global y no va a frenarse en esas ambiciones. Entonces, esto hace que sea poco probable que haya un acuerdo, pues realmente de convivencia muy amena entre ambos países. Yo creo que la rivalidad va a continuar, los temas de fricción son amplios, ¿no? Ahí está Taiwán, todo el tema del Indo-Pacífico, está desde luego el tema de la guerra en Ucrania, en donde también China pues a nivel diplomático, a nivel pues internacional, le da un franco apoyo a Rusia y pues también desde luego el tema tecnológico, que es el nuevo gran campo de batalla y en donde los enfrentamientos no parece que vayan a poder disminuir en el corto plazo. La semana pasada estuvo Pete Hegseth, el secretario de Defensa en Singapur, en el diálogo de Shangri-La, este evento que se hace año con año sobre temas de seguridad, y Pete Hegseth insistió en que ellos están observando que China ya está cada vez más cerca de buscar pues controlar Taiwán, que está aumentando sus capacidades navales para ello y que piensan que tan pronto como el próximo año 2026 o 2027 puede haber una acción china en ese sentido. Si consideramos que ahí está la famosa empresa TSMC, que es la responsable del 90% de la producción de chips de inteligencia artificial, pues esto podría ser un gran conflicto y bueno, creo que no ha desaparecido, ni siquiera creo que hay entendimiento sobre cuestiones que son hoy fundamentales para la seguridad de la humanidad, como sería, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial en la industria militar. Sí, por supuesto. Y luego está, bueno, pues esta urgencia que no viene nada más de Donald Trump, en términos por eso que mencionas de TSMC, de cambiar la cadena de valor, particularmente lo que tiene que ver con semiconductores fuera de Asia. Y bueno, pues estuvo desde el CHIPS Act hasta pues, los esfuerzos que ha impulsado Donald Trump, pero no es sencillo. Evidentemente estamos hablando de una industria profunda, de mucha sofisticación, aunque pues sí, los principales impulsores son compañías como Nvidia. Brenda, debo hacer un corte, pero también te quiero preguntar, ¿cómo viste la reunión del canciller alemán ayer con Donald Trump? Y por supuesto el ángulo ruso, que no es un asunto menor, de los temas geopolíticos es fundamental, se cruza por Irán y algunos otros asuntos, pero si me esperas en el corte, regresamos y lo conversamos. Claro, con todo gusto, estimado Rodrigo. Gracias. Esta mañana está con nosotros Brenda Estefan. Ella es analista internacional, conferencista. ¿Cómo observaste la reunión ayer del canciller alemán, Friedrich Merz? Muy interesante, pues que por un lado reconocía, bueno, Estados Unidos nos salvó en la segunda, pues no Alemania, evidentemente, pero nos ayudó en la Segunda Guerra Mundial, pero también el tema, y fue muy puntual, interesante lo que dijo en cuanto a la diferencia entre Rusia y Ucrania, porque decía, Ucrania pues solo ataca objetivos militares, mientras que Rusia utiliza o tiene como objetivo ataques a zonas civiles directamente. Una aclaración interesante que Donald Trump no pudo disputar. Leía la cobertura y algunos decían, bueno, pues sobrevivió Merz a la oficina oval, porque hemos visto pues al presidente de Exacto. Sudáfrica y a varios otros líderes humillados, al propio Zelensky en su momento. Pero bueno, ¿cuál es tu análisis, digamos, del momento
y sobre todo de esta reunión entre la mayor economía de Europa y obviamente la más grande del mundo, Estados Unidos. Sí, yo creo que un primer apunte sería justo el que dice, sobrevivió a las emboscadas diplomáticas que ya caracterizan a la oficina oval, en donde Donald Trump pues les tiende estas trampas a líderes de otros países, lo hizo con Zelensky, con Ramaphosa, el líder sudafricano. Yo creo que Merz, desde que llega al poder, ha tenido claro dos temas. Uno, que Europa ya realmente tiene que dejar atrás esta idea de que toda su seguridad depende de Estados Unidos y que tiene que trabajar por rearmarse, por tomar en sus manos, digamos, la seguridad europea, pero al mismo tiempo quiere mantener a Estados Unidos lo más cerca posible. O sea, sí, ya entendemos que no vamos a seguir viviendo bajo el paraguas de seguridad estadounidense, pero tampoco nos queremos alejar de Washington y romper lanzas, digamos, con Washington. Y entonces ha sido cuidadoso en que mientras asegura que hay que tener una independencia estratégica de Estados Unidos y que hay que apostarle al rearme alemán y europeo en general, pues hay que mantener esta comunicación y en ese marco se da esta visita. Yo creo que Merz sale bien librado y pone en la mesa los temas de interés de Alemania. En esa misma reunión llama la atención. Trump sale con este comentario de que Rusia y Ucrania eran como unos niños chiquitos peleándose en un parque y que a veces a los niños chiquitos hay que dejarlos que se peleen un rato más para que pues, ellos mismos aprendan y ya ellos mismos se desgasten. Bueno, pues claramente esto fue un comentario que no gustó a Merz. Él insistió en el tema de que no son los ataques de la misma naturaleza, que hay claramente un adulto en el cuarto y que pues un país es el atacado y otro el atacante, ¿no? Entonces creo que puso los puntos sobre los temas de interés de Alemania y la visión europea y bueno, pues Trump continúa con esta visión del conflicto de Ucrania, en donde, como habíamos mencionado en los días recientes, por ahí escribió una columna en Reforma al respecto, pues su intención realmente es más bien no involucrarse tanto. En el momento en el que ve que la famosa paz en 24 horas que él había dicho sucedería en la guerra en Ucrania, no es posible, cuando ya se da cuenta con la terca realidad que aún el hombre más poderoso del mundo, pues tiene enormes problemas para terminar con la guerra en Ucrania, terminar la guerra en Medio Oriente, porque hay pues causas muy profundas, pues ahora ha optado por criticar un poco a Putin, decir que está loco, ¿no? Así literalmente lo ha dicho, que está loco, pero no impone sanciones o toma acciones adicionales que busquen limitar el actuar ruso. Simplemente como diciendo yo ya estoy cansado de esto, lo voy a dejar que se peleen un rato más en el parque y yo me hago un lado. Estados Unidos, ¿no? Esa es un poco la visión de Trump en este momento. Tuvo una llamada con Putin el miércoles y al final de la llamada dijo fue una buena llamada, fue positiva, pero no es una llamada que vaya a conducir a una paz inmediata. Ya queda claro que esa idea de que la paz llegaría pronto a Ucrania en cuanto él llegara a la Casa Blanca, pues no se va a cristalizar. Claro. Y inquietante en ese mensaje que puso Trump a propósito de la llamada que tuvo con Vladimir Putin, más de una hora dijo el propio Trump, porque decía, bueno, me dijo Putin que va a responder muy fuerte al ataque que ha sorprendido en términos de la profundidad que utilizó y la sofisticación de Ucrania y además asimetría, porque lo hizo, pues obviamente es un país desde el punto de vista del aparato militar mucho más débil, pero que ha aprovechado, realmente ha sido sorprendente los servicios de inteligencia ucranianos, pero me inquietó cuando Trump dice, bueno, y dice Putin que va a responder muy fuerte, y lo que esperarías de un país como Estados Unidos es que le hubiera dicho, no, no lo hagas, ¿no? Porque va a haber consecuencias graves, pero es como darle una suerte de respaldo de parte de Donald Trump a Rusia, y eso puede ser delicado. No olvidar que en septiembre de 2022, hoy sabemos con ya cierta claridad, Estados Unidos estaba muy alarmado porque decía hay 50% de posibilidad que utilicen un arma nuclear táctica los rusos en Ucrania ante la desesperación y el ataque que mostró pues mucha debilidad de Rusia para defenderse de un estado bastante más chico como es Ucrania, pues no es un asunto menor y esto puede escalar. Pero te quiero preguntar también del tema Irán, porque en estos mensajes sí hay una intermediación tanto de Rusia como de China. En el mensaje que puso Trump en cuanto a la llamada que tuvo con Xi Jinping, dice, bueno, no hablamos de Irán,
pero vaya que también ahí el asunto está delicado, sobre todo porque ha habido fuertes rumores de que Israel pudiera atacar directamente a Irán para evitar que tenga capacidad nuclear. ¿Cómo dirías que se enlaza este rompecabezas en este momento en donde tenemos, por un lado, el escenario asiático, que ya lo hablamos, China, Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos, y Ucrania y Europa, y por supuesto el tema iraní, que de repente se habla poco, pero es muy relevante? Bueno, pues estos puntos de conflicto o guerras podrán estar alejados uno de otro en términos geográficos, pero no en términos geopolíticos. Claramente hay un mundo más convulso, más peligroso. Estamos ante el mayor número de conflictos armados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es un mundo en el que se está cambiando la balanza del poder global. Dejamos atrás el unilateralismo en donde Estados Unidos, después del fin de la Guerra Fría, pues era el gran líder, y que las instituciones que se habían construido al final de la Segunda Guerra Mundial pues obedecían también mucho al diseño a favor de los intereses de Estados Unidos, aunque hoy la administración trumpista considera lo contrario y busca acelerar, digamos, el desmantelamiento de esta gobernanza global. De todas maneras, este cambio de balance, esta intención de China de tomar mayor control, búsqueda de Rusia también por tener un lugar en la mesa geopolítica, y muchos países de tamaño medio, ¿no? Están Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, India, Brasil, la lista es larguísima de países que quieren, digamos, una parcela del poder global, y esto está generando puntos de conflicto en diferentes latitudes, que pareciera que antes de haber más paz, pues desgraciadamente, Rodrigo, iremos hacia más guerra. El tema de Irán, bueno, pues es un tema álgido, habida cuenta que pues, es el adversario estadounidense histórico desde 1979 y la revolución de Irán, pero que en estos meses, pues Trump, a pesar de que en su primera administración fue el que se salió del acuerdo de nuclear con Irán de manera unilateral, aunque se tenía pues analizado que Irán estaba cumpliendo pues con sus compromisos, Trump decidió salirse y ahora regresa a la mesa de negociación con Irán Trump y busca que haya nuevamente un acuerdo en temas nucleares, a pesar de que esa no es la visión de su aliado en Medio Oriente, de Israel, que está totalmente en contra de estas negociaciones y que buscaría pues más bien que se presionara a Irán. Tienen una visión distinta en este tema Israel y Estados Unidos, cosa poco común, pero claramente el tema de la influencia que puedan tener otros países sí juega sobre cómo se pueda desarrollar la relación entre China y, perdón, entre Irán y Estados Unidos. Este miércoles, una delegación de Ucrania estuvo en la Casa Blanca y, entre otras cosas, le informó que su inteligencia militar señala que Rusia tiene la intención de bloquear el acceso de Ucrania al Mar Negro en el 2026. Eso tendría un enorme impacto nuevamente en el tema de los granos, y pues todas estas cosas, estas disrupciones afectan tanto al comercio internacional como a los granos, como a los hidrocarburos, ¿no? El tema de Irán, el tema incluso de la guerra en Medio Oriente, pues siempre genera complicaciones para los flujos de los hidrocarburos, y entonces todo esto pues tiene un impacto que se siente en todos los rincones del planeta, incluido México, aunque a veces nos sentamos acá en nuestra burbuja que no tiene que ver con ese tipo de guerras, tenemos que ver con otro tipo de guerras, las guerras con el crimen organizado, pero ciertamente esto que se vive en otras latitudes tiene un impacto importante sobre todo lo que sucede en el planeta, incluido México. Sí, la verdad es que además en el periodo entre guerras del siglo pasado, por supuesto, cuando hubo proteccionismo, pues eso agudizó el estrés económico y nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento del fascismo, etcétera. Temas complicados. Como siempre, un gusto platicar contigo, Brenda, escuchar tu análisis. Te mando un gran abrazo. Gracias por estar esta mañana. Gracias a ti, Rodrigo, por la invitación, un abrazo de regreso y un saludo a todos quienes nos escuchan. Ahí escuchamos a Brenda Estefan, analista internacional.